trabajo. Bueno, Todo llega ahora. y también tenemos el huracán que pasó por Centroamérica, en Honduras, que es donde vive mi hermano. Hubo estragos, de veras. Gente que perdió familias, gente que perdió todo, 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 y que se salvaron porque se subieron al techo de la casa hasta que Wow. vinieron a recogerlos. Y entonces ha sido bastante, es bastante difícil ahorita. La gente está sufriendo mucho por, por, Wow. por esos resultados del huracán Etna. ETA. Sí, Ya, ETA, sí. sí. Y hay otro que viene también. Y bueno, vamos a estar orando. Bien, vamos a. Déjenme un segundo. Nosotros no. Bueno, en Perú lo que hay es terremotos. Sí, y político. Tenemos un gigante hoy día. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por estar aquí. Señor, tú eres el único que ilumina nuestras vidas, que nos da esperanza. Eres nuestro único lugar seguro, eres el que nos da objetividad en medio de todas estas cosas que nos rodean, Señor. Eres el único que domina, que gobierna, que controla, a pesar de quienes estén. Que nuestro corazón tenga paz porque tú estás con nosotros. Mientras seamos tus hijos, tu voluntad reina en nuestras vidas, estamos seguros. Padre, que tu palabra el día de hoy sea edificante para nosotros, que seas tu Padre fortaleza a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos nosotros con Job y vamos a ver esta segunda parte que la semana pasada o la antepasada observamos. Dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Esta es la segunda vez. Y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor, y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de extremo a otro. Le respondió Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Ahora, simplemente para que nosotros entendamos algo. El diálogo que tiene Dios con Satanás es el mismo que tiene en el primer capítulo, como si se repitiera el mismo diálogo, ¿verdad? Es como si fuera una conversación protocolar, como si fuera, digamos, esas típicas conversaciones donde el protocolo exige cierto tipo de palabras, ¿no? O sea, uno se presenta ante alguien y vienen ese tipo de palabras. Lo interesante es que Satanás nunca le dice a Dios Señor, nunca le llama a Dios, nunca le llama a Jehová. Él simplemente habla. Y eso es muestra de la arrogancia que él tiene en el primer y en este segundo capítulo. Ya Satanás destruyó a Job, eso lo vimos. Ya lo dañó, ya lo perjudicó, y ahora Satanás regresa. Y tenemos que ponernos mucha atención a esta parte porque es muy fuerte. No se sabe exactamente cuánto tiempo ha pasado. De acuerdo. Puede ser un mes, puede ser 6 meses, puede ser un año. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Ese acto de presencia, ¿qué tiempo duró? Porque recuerden que el tiempo en el cual Dios vive no es el tiempo en el cual nosotros vivimos. Nosotros estamos sujetos a un horario, un tiempo. Dios no está sujeto a tiempo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no existe tiempo. Dios no depende del tiempo. Nosotros sí. Esta conversación pudo ser al día siguiente, como pudo ser un año después o 2 años después. El detalle que acá nosotros necesitamos observar es que en todo este tiempo Dios nunca le dijo nada a Job. Tú tienes que entender que ya sea un mes, ya sea un año, ya sea el tiempo de sufrimiento que ha tenido Job, en todo este tiempo de sufrimiento, Job en ningún momento ha recibido ningún consuelo de parte de Dios, no ha recibido ninguna palabra de parte de Dios, ningún profeta, no ha recibido absolutamente nada. ¿Ok?
Eso es un detalle que es importante que nosotros comprendamos, porque ante el dolor que le está percibiendo, no solamente por la pobreza, sino por perder a sus hijos, se requería cierto tipo de apoyo, de amor, de consuelo. Él no ha recibido nada. Todos esperamos en el dolor recibir algún tipo de consuelo, algún tipo de palabra amorosa, alguna palabra cariñosa, alguna expresión, digamos, noble. Esperamos que Dios sea sensible al dolor nuestro y envía a alguien, aunque sea a decirnos algo agradable. Ha pasado todo un tiempo y al parecer como que Dios se ubica, llega a Satanás y le dice, ¿has visto a Job? No hay nadie como él. Ahora, Dios tiene una tremenda opinión de Job. O sea, hay algo que tenemos que ver en esto, que Dios tiene una tremenda opinión de él, que obviamente Job no sabe y que Dios no se lo ha dicho. Hay un silencio, pero en ese silencio Dios tiene una tremenda opinión y un tremendo, digamos, cariño, amor por Job, pero Job no está enterado de eso. Entonces, necesitamos ubicarnos en eso. Y antes de seguir adelante, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario por qué razón Dios se comporta de esa manera? Quizás quería ver la resistencia de, o sea, porque a veces nos desesperamos cuando Dios no nos contesta, ¿no? Y y querría ver de repente hasta dónde Job podía aguantar o si se desesperaba mucho, ¿no? O de repente le podría reclamar, ¿no? Señor, ¿por qué no me hablas, no? Yeah. O también Excelente. medir su paciencia, ¿no? Su paciencia. Ok, medir paciencia. ¿Qué más? ¿Qué más observamos en la actitud de Dios? Porque la actitud de Dios es muy fría, aparentemente, ¿verdad? O sea, Job, Dios tiene una linda opinión de Job, pero Job no ha recibido nada. Ha perdido y se ha quedado en nada. No ha recibido absolutamente nada. Ahorita piensen en Job, sin dinero, sin casa, sin hijos, sin criados, sin animales, y no ha recibido nada de parte de Dios. Pero muchas veces pasa que cuando, por ejemplo, a uno le pasa una situación, otra situación, y uno ora a Dios y no vemos respuesta en Él inmediatamente, ¿no? Siempre pasa un tiempo hasta que uno va ganando fe o se va llenando más a Él, y ahí donde de repente el tiempo nos va dando ya alguna respuesta o mostrando lo que Dios quiere también. Uh-huh, uh-huh. Ahora hay que entender algo. Sí. O sea, hasta dónde llega su fidelidad también, ¿no? Ok. Lo que ustedes dicen es súper correcto. Está bien. ¿Alguna observación más, por favor? Pues tal vez Dios no dice nada porque no quiere influenciar la reacción de Job. Por eso, y porque son como dos fotografías. Como usted dice, él está diciendo lo mismo, el mismo diálogo del primer capítulo y el segundo capítulo. Y la primera es Dios a Job con su salud, con su familia y todo. Ahora, vamos al segundo. Mira, le ha pasado todo esto y has visto a mí, y le dice lo mismo, por eso, porque has visto que no me ha negado, no me ha, ¿verdad? Hermana, muy excelente observación. Pero a quien le está cayendo duro es al mismo. Sí, Eduardo, adelante. Estoy pensando de la conversación con Adán, cuando Dios está preguntándolo. Es un poquito similar. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Dios sabe, pero yo quiero escuchar. ¿Qué está haciendo en tu vida? Dígame, ¿qué es la razón para su existencia? ¿Qué está haciendo? Dígame, explíqueme.
Sí, pero esta conversación no es con Job, esta conversación es con el No, diablo. sí, sí, pero es Dios y diablo y Dios con Adán Exacto, también. exacto. ¿Qué está haciendo? Ahora, el escenario es, aquí, es Dios y el diablo. Job en realidad no está en esa conversación. El diálogo es Satanás y Dios. Y acá el golpe fuerte es para Satanás. Porque Satanás hubo un día que tuvo toda la gloria y la perdió. Y Satanás acusa a Job de lo mismo. Él te ama porque todo lo tiene. Y Dios lo trata mal, lo ignora y a pesar de eso retiene su integridad. Y ese es un golpe grave para Satanás. Mira cómo es él y a pesar de eso fue diferente a ti, que tú fuiste mejor y más grande que él. O sea, es un cuadro interesante. Dios tenía un propósito y vamos, como decimos al final, comprender la película de una manera mucho mejor. Sí. Ok, ahora, observemos esto. Dios le dice a Satanás, y aún tú me incitaste, la palabra hebrea sut, contra él para arruinarlo sin motivo. Todavía mantiene firme su integridad. Vamos a estudiar las palabras. Dios le dice a Satanás, tú me incitaste. Sut significa perforar. Figurativamente es un estimulante utilizado para seducir, apartar, engañar, incitar, persuadir, quitar. En Jeremías, perdón, que la versión Jerusalén lo traduce, a pesar de todo, persevera en su integridad y eso que me has incitado. La Jerusalén lo traduce como me has incitado para que lo destruyas sin motivo. Dios ha hablado y dice, y aunque tú me hiciste arruinarle sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta irreprochable. Tú me incitaste a hacerle daño y a que sin ningún motivo lo arruinara, y aún así él sigue siendo un hombre intachable. Definitivamente es importante que nosotros veamos este escenario, ¿no? Porque es un diálogo entre Dios y el diablo. Es el diablo que ha querido de alguna manera presentarle a Dios algo y decirle, él es un hombre interesado y es por eso que te sigue. Y Dios quiere mostrarle a Satanás que está equivocado. Le interesa que Satanás entienda que está equivocado. Porque aquí no es Job el que tiene que entender, sino es Satanás el que tiene que entender. O sea, hay algo que se está dando en los cielos y es una conversación que tiene Dios con Satanás, que también es su creación y que fue su hijo y que fue glorioso y que ahora perdió todo, se convirtió en un ser malvado y Dios tiene que demostrarle a este ser que no hay justificación para su maldad. Te hice caso para que te dieras cuenta, tú que eres uno de los seres más inteligentes, que estás equivocado. Que no es como tú decías. Ahora, Josué dice, y aconteció que cuando él la llevaba, él la persuadió, se traduce como persuadir. Samuel dice, y volvió a encenderse el aire de Jehová contra Israel e incitó a David, lo provocó, y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó de Dios. Ahora, vamos a salir de esto. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo, perdón, déjeme ir aquí. Lo que pasa aquí, esta figurita no me deja leer esta parte. A la palabra arruinarlo es balá, sin motivo. Para arruinarlo, la palabra es balá, sin motivo todavía mantiene firme su integridad. Balá, la raíz significa llevarse, especialmente tragando, generalmente destruir, abismar, arrancar, arruinar, comérsela, cubrir, todas esas palabras que tienen que ver con devorar y aniquilar.
Número lo traduce como se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias. Salmo 55:9, destrúyelo, Señor. Lamentaciones, el Señor decidió derribar la muralla que rodeaba la bella Sión, tomó la vara y midió, destruyó sin compasión. Hubo lamentos en rampas, muros. Ahora, esta palabra es bastante fuerte, porque nos habla precisamente de un obrar de Dios en el cual definitivamente no nos gustaría conversar. Dios destruye, ¿verdad? Pero el agente de destrucción es el mismo diablo porque Dios le da el permiso para que destruya. Pero volvemos al punto. A pesar de que el diablo es quien destruye, no puede hacerlo si que Dios no le da el permiso. En consecuencia, es Dios quien destruye. Simplemente que quien hace el acto de destrucción es el diablo. Dios asume la responsabilidad. Dios no se lava las manos. Dios asume ese hecho. Sí, lo arruiné, lo destruí. Ese es un punto muy importante que nosotros tenemos que comprender. Hay situaciones en la eternidad y en el cielo que se presentan por alguna razón, y no es que seamos nosotros un juguete o marionetas, pero muchas veces estamos ante un panorama y nos suceden cosas que definitivamente no tienen explicación. Por eso Dios le dice a Satanás, me hiciste arruinarlo, poner arriba, sin motivo. Hinam. Sin motivo. Por favor, esto es muy importante. Hinam es gratis, sin costo, razón o ventaja, de balde, gracia, injustamente, sin motivo, sin causa, sin costo, sin salario, en vano. Muchos pueden decir, lo que pasa es que los hijos de Job eran pecadores, y es por eso que le pasó esto. Cuando Dios dice que no hubo motivo, significa, y eso involucra a sus hijos. Dios decide arruinar a un hombre que no tenía el motivo para ser arruinado. Es fuerte, es duro, pero es real. En Job 1:9, Satanás replicó, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Usa hinam, es la misma palabra. Proverbios 1:17, de nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, en vano. Proverbios 24:28, no testifiques sin razón contra tu prójimo, ni mientas con tus labios. Si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Yo no gano de esta situación. Yo no me beneficio de esto. No es algo que yo voy a ganar. Dios no lo hizo porque ganaba en esa situación. Pero el diablo sí va a aprender una gran lección. Dios está frente a uno de los seres que fue más importante en su creación y que lamentablemente se convirtió en el ser más perverso de todo el universo. Y Job, más que un libro hablando de él, en los primeros capítulos es un libro hablando de Satanás mismo. El libro es una respuesta a Satanás, que es un ser que acá revela la esencia de todos sus actos. ¿Cuál es? Él todo lo hace con un precio. Ese es el punto neurálgico de todo el libro. Todo tiene un precio. Todo se compra, todo se vende. ¿Por qué será la acusación de Satanás acerca de Job? Él te sirve porque le conviene, porque él tiene un precio.
Dios actuó sin precio, lo voy a arruinar y esto no me beneficia. Job no recibe nada, ninguna respuesta y responde bien. Satanás, todos sus actos, él quiso ser Dios. Si tú te postras ante mí y me adoras, te daré todas estas cosas. Acá tengo algo que te conviene, yo te lo ofrezco. El ser humano tiene un precio, nosotros tenemos un precio. Y ese precio es el que nos destruye, el que nos aleja de Dios, el que nos aleja de las personas, el que hace que perdamos la esencia de la vida. Voy a seguir siendo fiel y voy a orar porque tú me vas a dar esto, porque me vas a resolver el problema, porque me vas a ayudar, porque me va a ir bien. ¿Y qué pasa si no? Tenemos un precio. ¿Sabes qué? Estuve orando y las cosas se han complicado más. Me siento desanimado. Tenemos un precio. No hay un desánimo cuando no hay precio. Porque la satisfacción de haber hecho las cosas es lo que nos da gozo. Cuando un padre llega a la casa y trae una mamá y trae algo para sus hijos, la alegría es ver cómo disfrutan el regalo. Tú no anhelas nada para ti, pero el simple hecho de verlos cuán contentos se ponen ya fue el mejor pago para tu vida. Pero cuando yo doy algo en espera de recibir algo a cambio, ya perdió la esencia, el acto con el cual yo entregué algo. Y acá el tema de discusión es, Job es un ser que tiene precio, le ha ido bien en la vida, ha tenido riqueza, todos los negocios que ha hecho ha sido grande, ha tenido sus hijos tenían fiestas, comidas que nadie tenía, pero ahora Dios le quitó todo. Y Job, como dice, todavía mantiene firme su integridad. Este es el tema, como decimos, que necesitamos detenernos, observarlo y analizarlo. ¿Cuál es mi precio? ¿Qué haría que yo dejara mi fe? Porque siempre nuestro sufrimiento necesita una respuesta. Tú estás sufriendo por esto, porque viene algo más grande. ¿Y si no viene nada grande? Porque eso nos mantiene en sintonía, el saber que viene algo mejor. Oh, se me abrió una puerta, pero se me van a abrir todas las ventanas y Dios me va a colmar de muchos bienes. Siempre hay un precio. ¿Qué sucede si no lo hay? ¿Sería igual de fiel? ¿Amaría a Dios igual? ¿Sería como Job? Tendría el dolor, pero Dios te amo. No se retiró el cariño que tengo. ¿Por qué cambian nuestras decisiones? Por el precio que tenemos. Ya no me conviene. Ya no me suma. Ya no me interesa. ¿Qué sucede si eso no existiera? Por eso Job es importante. Por eso cuando uno observa lo que Job recibe, cuando uno observa lo que pasa con él, cuando notamos realmente lo que él está enfrentando, el dolor que él tiene, el sufrimiento que enciende su corazón, es cuando nos mueve todo. Nos mueve todo el mundo. Porque no esperamos que un ser humano sea así. Por eso Dios quería demostrarle al diablo que hay personas que no son como él piensa. Y acá hay un detalle mucho más fuerte para nosotros todavía. Porque nosotros tenemos una teología que dice que cuando tú te conviertes recibes el Espíritu y por eso puedes cambiar. Job no tenía el Espíritu Santo.
Cristo aún no ha muerto por sus pecados. Y sin embargo es un ser genial. Porque siempre nosotros tenemos esa respuesta, esa idea. Conoce a Jesús y tu vida va a cambiar. Y lo cierto es que mucha gente que se ha convertido, su vida no cambió. Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿De Dios que no cambia? No, jamás lo va a hacer. El ser humano siempre podrá cambiar y ser mejor. Y no necesita de nada porque la misma creación que Dios hizo en él le permite ser como Job. Simplemente que ahora tenemos un precio pagado, la presencia de Dios que nos acompaña, su amor y tantas cosas lindas, pero en principio podemos ser mejores. Por eso hay gente que no es cristiana, que no conoció a Jesucristo y son grandes personas. Hay gente que es noble, que es leal, que es seria, que es honesta, trabajadora, esforzada, limpia, éticamente limpia. No son cristianos, pero tienen una tremenda forma de ser. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Somos seres humanos creados por un Dios inteligentísimo, que nos ha dotado con capacidades. Pero lo que nos denigra y lo que nos destruye es el precio. Esta es la razón que destruye todos nuestros actos y nos demuele el vivir con un precio. Por eso Dios quiere demostrar a Satanás que tiene una creación perfecta, que sí está dañada por el pecado, por supuesto. Esto nos humilla y nos avergüenza más, porque deberíamos ser nosotros mejores que Job, en tanto conocemos toda la palabra de Dios que Job no conocía, contamos con recursos para aprender de Dios que Job no tenía, la presencia de Dios que Job no tenía. Sin embargo, al ser honestos nosotros descubrimos que estamos muy lejos de ser como Él es. Y Job no tenía lo que ustedes y yo tenemos, esperanza. La esperanza en una vida eterna como la tenemos nosotros. No era nítida, no era clara. Tú y yo sabemos que pase lo que pase, hay un cielo y hay una felicidad eterna. Y que allá habrá disfrute, gozo, alegría y será precioso. Eso lo tenemos ahora por Cristo Jesús, el regalo de la vida eterna. Job no tenía esa esperanza. Para Job todo había terminado. No había una comprensión futura como tú y yo la tenemos. No, ni siquiera el Antiguo Testamento había sido escrito hasta la mitad. No había comprensión. ¿Qué llevas a un ser humano a tener ese nivel de vida sin que lo mueva un precio? Es por eso que Satanás tenía que comprender que Dios tiene su gente, Dios tiene su pueblo, que Dios ha puesto sus ojos sobre personas y los escogió antes de la fundación del mundo y que van a perseverar hasta el fin, porque son de Él. Hay algo muy hermoso en esto. Esa es una de las verdades más grandes y es por eso que hay personas, por ejemplo, que llegan a una iglesia y por más que tú no las saludes, no les converses, no sea su amigo, su amiga, son personas fieles que aman a Dios y ahí están presentes. Pero hay gente que tú engríes, que tú tratas bien, que los buscas, que los llamas, que los invitas y hasta los llevas, y son personas que ante la mínima situación se retiran de la iglesia y no quieren saber nada. Hay gente que vive herida. Hay personas que han sujetado, como digo, toda su fidelidad a la bendición que supuestamente esperan recibir. Hay un precio. Y es interesante esto, ¿no? O sea,
no sin recibir nada a cambio. Esa es, digamos, la esencia con la cual este libro nos presenta a un ser humano como Job. Una persona que tiene esas cualidades y esas características. ¿Algún comentario hasta aquí, por favor? Porque esto es importante. ¿Cómo lo están observando? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué piensan? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna reacción? Me gustaría... ¿Qué te hace pensar esto en lo particular, en lo personal? ¿Qué sucedería honestamente con nosotros si no recibimos todo lo que Dios supuestamente estamos orando, esperamos que nos dé? ¿Qué pasaría si es que vienen más crisis y problemas y nos toca perder? ¿No? O sea, ¿cuál es mi capacidad para poder decir voy a seguir adelante? Hay personas que han seguido adelante a pesar de todo. Eduardo y Socorro compartieron en algo la última reunión que tuvimos los problemas que habían pasado en su vida. O sea, ellos han pasado dolores, ahora siguen siendo jovencitos y pero es hermoso. O sea, la gente que los conoce piensa que la vida de Dios ha sido una vida pues de maravilla, ¿no? ¿Quién como ustedes? Quisiera ser como ustedes. y, y no conocen en lo más mínimo los grandes momentos duros que han atravesado. Pero hablar con ellos es un deleite porque conocen gente que aparentemente no tienen heridas o nunca las tuvieron. Entonces, sí hay personas en este mundo que no tienen precio. Y ese es nuestro talón de Aquiles. ¿Cuál es tu precio? Y eso es lo que va a destruir nuestras vidas a la larga. Lo que nos va a pagar, lo que nos va a alejar. Lo que va a hacer que no tengamos más fruto, lo que nos lleva a un estado de depresión. ¿Qué es la depresión? Cuando no existe esperanza, cuando ya no hay más premio y precio que recibir. Cuando descubres que ya no se te va a dar lo que esperabas. Ahí viene la depresión. Es la finalización de la esperanza. El decir ya todo se perdió, ya nada vale la pena. Una persona depresiva es una persona que ya no existe un motivo, no existe un quinam en su vida. Lo perdió. Y es por eso que algunos optan por la aniquilación personal. Porque quieren escapar de ese sufrimiento, de ese dolor, porque ya nada tiene sentido, nada tiene motivo, ya no hay razón de seguir aquí. Es el quinam. Y lo cierto es que Job nos va a presentar un quinam muy hermoso en este libro. Realmente que hay un motivo muy especial. Pero nunca olviden esto, es parte importante de poder detenernos por un momento y saborear esto, porque es lo más fuerte, es lo más fuerte. Al pensar en muchos ejemplos de personas, de nosotros, familia, lo que sea, esto es lo que determina, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se da lo que yo espero? Justo, pero, o sea, nosotros, bueno, nos pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y puede ser muy difícil, ¿no? Pero tenemos pues un motivo, una esperanza, ¿no? De que sabemos lo que nos espera, ¿no? En el futuro. Ahora, Job, como tú dijiste, él no sabía lo que iba a esperar, ¿no? O sea, para él era mucho más complicado. Exacto. Qué tremendo. ¿Te has puesto a pensar en eso, nena? Él no tenía lo que tú y yo tenemos. Tú puedes, si yo pierdo a uno de mis hijos, puedo decir, lo voy a encontrar allá. Él no tenía eso. O sea, imagínate la realidad de él. O sea, nos ponemos a pensar realmente, Dios estaba demostrando algo, pero es como la mujer que busca a Jesús y Jesús la humilla, la maltrata, y al final dice, oh mujer, cuán grande es tu fe.
Yo ya sabía quién eras, pero necesitaba golpearte para que todos vieran qué persona eres. Si no hubiera hecho esto, nadie hubiera conocido de qué material estás hecho. Job no nos quita todo argumento, toda excusa. Nos deja en silencio a cualquier ser humano. O sea, por eso dice, llegará el día del juicio del cual estarán todos estos personajes y vamos a callar. No hay excusa para la vida que hemos llevado. Porque no hemos vivido esto en las condiciones en las cuales él enfrentó esta vida. Y si somos honestos, muchos de nosotros realmente tenemos una vida hermosa. Y más bien deberíamos estar altamente agradecidos. Porque es linda nuestra vida. ¿No? Y esto que todavía no viene lo más fuerte para Job. Ya cuando viene la parte física, ¿no? Pero bueno. Adelante, Silvia. Pensé que ibas a decir algo. No, lo que pasa es que me quedo pensando, y lo que estás diciendo es el concepto que Dios tenía de él. O sea, ¿te imaginas? O sea, él no lo sabía en ese momento, ¿no? Después ya debe haberlo sabido, pero el hecho que Dios tenga ese concepto de ti, o sea, todo, ¿no? O sea, que dice, ¿tú has visto cómo es? O sea, a pesar de todo, él sigue ahí. O sea, qué maravilla. Exacto. ¿No? Eso es lo que yo me quedo así, ¿no? O sea, a eso voy. Y efectivamente, él no, como dice Elena, ¿no? Él no sabía qué le esperaba, y como no tenía esa seguridad. Nosotros la tenemos y a veces nos portamos demasiado engreídos, pero, y así todo tenemos, o sea, tenemos problemas, ¿no? Pero ese concepto, o sea, a eso voy, o sea, ¿te imaginas que Dios pueda tener ese concepto de mí? Yo me caigo de espaldas ya. O sea, Dios está dispuesto a lo que sea porque tiene un concepto de ti demasiado alto. Y Qué está increíble. seguro, o sea, yo mira, ve, yo pienso, ¿no? O sea, y ni siquiera me he acercado a decir nada porque sé cómo va a seguir, o sea, no vas a poderme decir, ay, porque lo consolaste, pues no, él sigue ahí. Sí. Eso es Ahora, maravilloso. es impresionante que Dios tenga ese concepto de Job y que esté en juego ese concepto y él pelee, esté dispuesto aún a golpearlo porque sabe que él es así, porque Dios es conocedor de todo. Por eso es tremendamente maravilloso cuando nos ponemos a pensar en esta situación. Es única, es hermosa, es bella. Para mí es genial, es quedarte con un cuadro y por un instante entender que Job no era un ser perfecto. Vamos a ver después cuando él saca las quejas, la amargura que tiene. Pero a pesar de eso, el concepto de Dios no cambia. Porque Dios siempre ve lo mejor, no está detenido viendo lo peor, que sí tenemos. Muy diferente a nosotros, que nos ubicamos viendo lo peor y no necesariamente lo mejor de las personas. Lo que me aleja de alguien no son las 100 cosas buenas que hizo por mí, sino esa única cosa mala que hizo contra mí. Por una simple cosa mala que sucedió, sepultamos años y toda una vida y una relación grande, olvidando los buenos momentos que también existieron. Dios es capaz de ver lo mejor, poniendo a un lado las realidades sucias que sí tenemos, porque no hay justo ni aun uno. Pero aquí tenemos un hombre interesante, íntegro. Vamos al siguiente cuadro. Y dice, no puedo pasarlo. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme, Hazak, integridad tumma. Hazak, raíz primaria, fijar, de aquí atrapar, agarrar, ser fuerte, figurativamente valioso, causativo, fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar,
obstinar, atar, ligar, restringir, conquistar. Son todas las palabras con las cuales se traduce a lo largo del Antiguo Testamento esta palabra, casar. Él mantiene, se ha aferrado, se agarró con uñas y dientes. Es interesante, ¿no? Porque nos habla de alguien que no está dispuesto a renunciar a su integridad, tuma, a su inocencia, integridad. Su esposa le reprochó, todavía mantiene firme tu integridad, maldice Dios y muere. Proverbios 11:3, a lo justo los guía su integridad, a lo falso lo destruye la hipocresía, su hipocresía. Tuma nos habla de una persona que es íntegra. ¿Qué es integridad? Que la palabra del verbo tom, que viene de la palabra inocencia, ¿qué estamos hablando? ¿A qué se aferraba Job? Porque eso es lo que va a defender Job en todo momento. Y Dios sabe que él es íntegro. La palabra tumá del verbo tom es inocencia. Es decir, tú no eres culpable. No has hecho nada para merecer esto. Ser íntegro es una persona que no tiene ningún motivo de recibir nada negativo a cambio de sus decisiones y de su conducta. No hay una razón para que seas tratado mal. Eres una persona íntegra. Donde quiera que estés, tienes la misma calidad de persona. En las buenas y en las malas, eres igual. Y te has aferrado a tu vida a algo, porque Job se aferra a algo en su vida. Él mantiene firme algo. El derecho de decir, ¿sabes qué, Dios? En realidad, yo no merecía esto. Y esto es algo que nosotros sí podríamos decir de algunas situaciones en nuestras vidas. Que sí merecí porque me fui de boca, porque tomé una mala decisión, me habían dicho que no lo hiciera, yo lo hice. Fui terco, fui obstinado, fui necio, fui torpe. Nosotros tenemos muchas razones por las cuales deberíamos recibir lo que hemos recibido muchas veces. Y es por eso que a veces callamos y nos humillamos. Sí, Señor, yo metí la pata, yo debí callar, pero es el carácter que tengo y se me sale, no puedo controlar esto. Pero hay algo que Job va a retener a través de todo el libro y es su integridad. Y Dios sabe que es íntegro. Por eso que es un libro que nos derrumba. Porque sabes tú que tienes las manos limpias. Porque a pesar de que todo te cae y te está yendo mal, tu corazón sabe que no tienes, no existe algo que propiciara todo eso. Sí, obviamente, bajo el principio teológico de que somos pecadores, merecemos el infierno, lo entendemos. Pero Job no tenía ese nivel teológico que hoy en día tenemos, que Pablo tenía. Pablo vio un mundo de una manera mucho más simple, más tranquila. Una persona que hacía lo correcto o lo incorrecto. Una persona que hacía las cosas mal o las hacía bien. Y Job dice, yo no hice nada para merecer esto. Sé que muchas veces podré haber hecho cosas incorrectas, pero en esta ocasión no lo hice. Integridad es lo que Job tenía y él se había aferrado a eso. Porque el sufrimiento nos permite ser atravesado porque sabemos que hay integridad. Vuelvo a repetir, cuando no somos íntegros lo que tenemos es culpa. Y es la culpa la que nos hace callar la boca y saber y decir, bueno, lo merecía.
El rey David decía, vine a la memoria los pecados de mi juventud. O sea, sé que he fallado, sé que he fracasado, sé que he hecho lo malo, pero Job se aferra a algo. Yo no lo hice. O sea, ¿qué tal calibre de vida? O sea, una capacidad que asusta. Porque pase lo que pase, tú y yo sabemos que sí hicimos cosas indebidas, incorrectas o necias. Pero en el caso de Job, y Dios lo dice, no Job, él es íntegro. Eso es impresionante. El concepto que Dios tiene de ti, conociendo el corazón de la persona. Esta persona es íntegra. Y tú me obligaste o me sedujiste, me querías que yo la arruinara, no hay motivo, yo no gano con esto. Y míralo, se aferró, se agarró a algo. ¿Sabes por qué está firme? ¿Sabes por qué no cae? Porque sabe que eres íntegro. Porque tiene las manos limpias. El vivir una vida y sufrir y saber que no hubo motivo nos mantiene en pie. Cuando hemos pecado, lo que nos da consuelo es la sangre de Jesús y pedirle perdón y saber que gracias a ese perdón podemos, por su misericordia, estar en pie. Pero tener la conciencia, yo no hice nada incorrecto, hice lo que estaba bien. Y sufrir esto, lo que te mantiene firmes ante Dios, Señor, sé que tú eres dueño del mundo, pero en mi corazón yo sé que soy íntegro. Esto es importante. Para Satanás era muy importante. Para este ser que destruye a los seres humanos de una manera, porque encontramos el precio en cada persona y porque el ser humano no es íntegro, pero Job sí lo es. Y acá viene algo bastante fuerte, ¿no? O sea, el asunto es que hay gente, hay personas que sí pueden tener una vida íntegra. Necesita de Jesucristo porque naciste en pecado y necesita la salvación, pero son íntegras. No se les puede acusar. Acuérdense de Daniel. Querían buscar una ocasión de él para acusarle. Bueno, Daniel no era Vizcarra, ¿no? Entonces, no encontraron nada en Daniel y lo mandan al foso de los leones porque no tenía nada. ¿Se dan cuenta? Era limpio. El hombre era íntegro. O sea, no hay nada de qué acusarte. No hay nada por lo cual deba ser destituido de esta posición. No encontré nada. Y eso es importante. Ahora, ¿por qué el saber que eres una persona íntegra es lo único que puede permitir que pases una crisis de manera fuerte? Piénsalo. Porque esto es lo único que nos va a permitir soportar las crisis más grandes. ¿Por qué tu integridad permite que pase lo que pase, te mantengas en pie? Porque viene el dolor y viene el sufrimiento, pero no te demuelen, no te destruyen. Puedes seguir adelante. Y a pesar de que sus amigos, todos sus amigos, lo que buscaban era convencerle que no era íntegro y que por alguna razón había sufrido. Porque siempre las personas tratan de convencerte que por algo que hiciste es que te pasó eso. Porque a veces los pastores, los líderes, los amigos, cuando queremos ayudar, siempre escarbamos y tratamos de detectar dónde fallaste para justificar el problema que atraviesas. Pero una persona íntegra sabe que comete errores, sabe que falla, y es por eso que él buscaba a Dios, pedía perdón,
estoy a cuentas contigo, estoy caminando contigo, sigo luchando y eso me mantiene en pie. Hoy en día podemos ser íntegros por la sangre de Jesús, por la comunión que tenemos con Él y nos mantenemos firmes. Y en medio de la circunstancia y de la crisis, puedo mantenerme en pie porque tengo paz con Dios por la sangre de Jesús. Tengo una ventaja que no tenía este hombre. Adelante, hermana. Creo que el versículo en Proverbios 11:3 que tiene usted aquí nos da una buena respuesta a su pregunta, que a los justos los guía su integridad. La integridad es lo que dirige a esa persona para ir a encontrar maneras para mantenerse firme en lo que cree acerca de Dios. En lo que su confianza, su fe, su esperanza en Dios, mientras que a los falsos lo que los dirige es su hipocresía, lo que los destruye es hipocresía. No son verdaderos Exacto. en lo que creen. Excelente, hermana. Viven con una máscara, Ujú. ¿verdad? Y lo interesante es que el íntegro no tiene máscara, Exacto. es auténtico. Y eso es lo que te mantiene firme. Eres auténtico. Y eso es lo que Dios quiere presentarle a Satanás. Eres auténtico. Es real. Es de verdad, así es. Ahora, una cosa por la otra, replicó Satanás, con tal de salvar la vida el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida, no lo mates. Wow. Oré, bet, oré, piel por piel, es la palabra. ¿No? Ojo por ojo. Sea, hay cosas en las cuales todos tenemos ya el punto último, ¿no? En el cual tú ahí ya te postras y te rindes. Nagat es envasar, toca su hueso y su carne, hiérelo. Está pidiendo, obviamente, que lo dañe físicamente, que venga una enfermedad sobre él. Shamar respeta, cercada alrededor como con espinos, guardar generalmente. Es interesante, ¿no? O sea, esa actitud de respeta, recuerda que él tiene un cerco y tienes que cuidarte. No puedes tocarte, no puedes cruzar eso. Ahora, los que hemos atravesado enfermedades en algún momento, hay algunos que las han atravesado mucho más grandes que otros, saben que el malestar físico llega un momento que al pasar del tiempo es insoportable. Hay cosas que a uno lo deprimen, lo demuelen, porque ya eres tú que no tiene movilidad, no tiene nada. El desgaste, el dolor, el ya no ser como antes. Y eso es lo que, de alguna manera, Satanás lo que quería era torturar a Job. Imagínense, ¿no? Es una tortura. Tortúralo. A través de esa enfermedad lo iba a torturar. Y la tortura, obviamente, llega un momento en el cual uno cede, porque ya no soportas. Dolor, que te duela, que no puedas moverte. Llega un momento que esa tortura te desbarata. Job 2:7. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir, Naká, a Job con dolorosas, llagas, shekin, desde la planta del pie hasta la coronilla. Naká, que es afligir, es golpear literalmente, abatir, afligir, asolar, atacar, azotar. Qué interesante, ¿no? La manera como el diablo puede golpearte, destruirte muchas veces a través de una enfermedad física. Ahora, recuerden que esta enfermedad que va a tener Job la produce el diablo. No estamos diciendo que toda enfermedad la produce el diablo. ¿De acuerdo? No estamos concluyendo en eso. Pero tenemos que ser honestos que esta enfermedad sí vino de él.
¿ok? Eso es algo especial. No era una pandemia que todos estaban sufriendo en aquellos días. Esto es algo que le da exclusivamente a Job. Ustedes recordarán cuando Jesús se encuentra con la mujer jorobada, Jesús va a decir, pues, ¿por qué ha permitido que esta mujer siga atada por el diablo por tantos años? Y Jesús reprende al diablo y obviamente la mujer se endereza. No estamos diciendo que toda enfermedad la produce el diablo, pero muchas veces sí. En este caso fue el diablo, ¿de acuerdo? En este caso muy particular, sabemos que fue el mismo Satanás quien se le da la oportunidad de golpear a Job, ¿no? Con dolorosas rajá, que significa algo malo, una aflicción. O sea, esa palabra hebrea nos habla de un sufrimiento, de una intensidad. Y llagas, chekin, de una raíz que no se usa probablemente, significa quemar, algo que le quemaba, que le daba inflamación, divieso, inflamación, que algo se hincha, absceso, úlcera, furúnculo, llaga, pústula, sarpullido. Esa era la enfermedad que él tenía, unas llagas que ardían. Son como que el cuerpo empieza a llenarse de llagas que arden, que duelen. Es lo que Job experimentaba. Y eso lo produjo el mismo diablo en el cuerpo de él. Muy interesante, ¿verdad? En Éxodo se usa estas palabras para úlceras, abscesos, o sea, simplemente la Biblia ya habla, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la lepra, la ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre a todo Egipto y habría úlceras en personas. Estas eran en las plagas, cuando hablaba de las úlceras que iba a producir. Una de las plagas era una plaga de úlceras. Y en Levítico, si alguien ha tenido un absceso en la piel y luego sana, pero en el sitio del absceso le aparece una inflamación blancuzca, una mancha rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote para que lo examine. Si la inflamación se ve más un día que la piel y el vello se le ha puesto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de una enfermedad infecciosa que ha brotado en el sitio donde estaba el absceso. Si el absceso no se desarrolla ni la mancha blanca se extiende, sino que ha cicatrizado, declarará puro al enfermo, cuando están hablando de la lepra. ¿De acuerdo? En Segunda Reyes, entonces Isaías dijo, preparen una pasta de higos, así lo hicieron, luego se lo aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Algo que era una úlcera, algo, una piel hinchada, dañada, con sangre, algo de esa manera. Deuteronomio dice, el Señor te afligirá. Ahora, mira lo que dice la Biblia, que en las maldiciones que Dios enviaba, ¿no? El Señor te afligirá con tumores, ofel, y úlceras, como las de Egipto, y con sarna, garap, y comezón, mujeres, y no podrás sanar. Interesante, ¿no? El Señor te herirá en las rodillas y en las piernas, y con llagas, esta es la palabra, malignas e incurables, que te cubrirán todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla. Ahora entendemos que Dios manda el mal y obviamente el agente usado es el diablo para hacerlo. Hay enfermedades que Dios las propicia, que Dios las permite, y es interesante cómo el Antiguo Testamento, cuando hablaba de las maldiciones, expresaba esto, ¿no? Es uno de los temas más interesantes que uno lee, que hay cosas que eran producto precisamente de la desobediencia de la nación de Israel. Nos alegramos hoy en día porque estamos en la gracia, en el amor del Señor, y todo esto cambió para nosotros. Pero esto nos muestra mucho que Dios obra de esa manera también. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja, Jerez, para rascarse constantemente. O sea, estamos notando que no solamente arden, sino también pica. Le daba comezón. Levítico degollará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Esa palabra teja o jerez era una vasija, entonces parecía que agarraba un trozo de esa vasija para rascarse. Isaías 30:14, su iniquidad quedará hecha pedazos, hecha añicos, sin piedad como vasija de barro. Ni un solo de sus pedazos servirá para sacar brasa del fuego, ni agua de una cisterna. La misma palabra jerez, que nos habla precisamente de un trozo, de un pedazo de esas vasijas antiguas que él usaba para rascarse. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso?
me acuerdo cuando fuimos con Carlos, yo tenía en aquellos días que era como 19 años, nos fuimos a Pucallpa y él le tocaba predicar. Yo en esa época pues todavía ni siquiera sabía que iba a ser pastor. Y me acuerdo que estábamos con Carlos y los mosquitos y los zancudos nos habían picado. Y nosotros en la noche agarramos, la botella tiene algo que se llama chapa, lo destapamos y con eso nos rascábamos hasta que nos saliera sangre y nos echábamos alcohol para que nos pasara, porque era tanta la picazón, nos picaba, de repente era horrible, ¿no? Pero yo me pongo a pensar en Job, que él usaba algo realmente que era trozo de una vasija que produce herida, o sea, era le ardía, pero le picaba. Qué desesperación. Por un lado quiere satisfacer la picazón produciendo, arañando eso, y por otro lado hay un dolor intenso que te arde, que te quema el lugar. O sea, imagínate vivir en todo tu cuerpo, de la cabeza hasta los pies, cada parte y partes más delicadas que otras, y estar con esa situación. Job está sentado en medio de cenizas, ¿no? O sea, es un símbolo de humillación. En un estado de dolor, de sufrimiento, para rascarse constantemente. De veras, su esposa le reprochó y le dijo lo siguiente: todavía mantienes firme tu integridad, lo que hemos leído, maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Ahora, Job reconoce que esto malo que le está pasando, Dios se lo ha enviado. Y eso lo convierte en una persona más grande que nosotros. Porque si yo digo esto te lo ha mandado el diablo, entonces de alguna manera nuestro concepto de Dios es porque Dios es bueno, Dios es amor y no va a permitir que esto me pase. Pero el saber que Dios me lo envía y a pesar de eso seguir amándole, eso cambia todo nuestro ser. Porque si Dios permite esto, ¿cómo es posible? Si tú eres bueno, si de ti no viene lo malo, yo no puedo, eres un Dios. Entonces nos rebelamos contra Él. Pero si soy consciente que esto malo vino de ti, tú lo permitiste, tú lo quisiste. Entonces en esa situación yo continúo amándole, sirviéndole. Él mantuvo su integridad. No pecó, dice, ni siquiera con sus labios. Y acá hay un dolor mucho más fuerte que Job atraviesa que la enfermedad. Y es lo último que te queda, tu propio matrimonio, cuando se viene abajo. Cuando la única persona que te da fortaleza, equilibrio, ánimo, te quita el único soporte que te queda. Porque era el único soporte que él tenía. La única posibilidad en medio del sufrimiento de tener a alguien que en ese instante te diera un poco de alivio. O sea, ella simplemente dice, maldícelo ya. O sea, ella ya lo estaba maldiciendo, maldícelo, él vino de él. Y Job reconoce, esto viene de él, pero no lo voy a maldecir. Sabemos recibir lo bueno, tenemos que aprender también a recibir lo malo. Y Job reconoce que es malo. Y reconoce que Dios se lo envía, pero no lo maldice. Hermano, Job tenía un concepto de la existencia del diablo. Eso es una muy excelente pregunta, hermana. Según la historia ya de la época,
ellos eran muy conscientes de la lucha espiritual que había, debido a que había muchos dioses. Había mucho paganismo, muchos dioses paganos, muchas brujerías y muchas maldiciones. Ellos tenían conceptos de las fuerzas oscuras del mal de una manera muy grande. Había mucho de eso. Por eso que Balaam busca a Balac, o Balac busca a Balaam para que maldiga a Israel. Había un concepto y un conocimiento de esa maldad, y cuando empecemos a leer la escritura con Job, existe ese concepto. Sin embargo, a pesar de que sabe que el diablo es un ser malvado y que existen fuerzas oscuras que traen la maldad, él jamás atribuye a ellos la desgracia. Porque Job, más adelante cuando leamos, va a decir, todo eso existe. Pero si pueden hacer algo es porque tú tienes que permitirlo. Porque si tú no lo permites, entonces ¿quién? O sea, Job por eso mantiene su integridad. Él no me puede tocar a mí, y si lo ha hecho, es porque tú le diste el permiso. Porque si tú no se lo das, entonces ¿quién se lo da? Ellos necesitan tu aprobación. Y amar a Dios y alabarle y seguir honrándole a pesar de ese conocimiento, honestamente, nos humilla. Nos humilla. Porque muchas iglesias han crecido precisamente por el concepto de victoria, de guerra espiritual, que Dios trae bendición, que va a traer grandes cosas para nuestras vidas y todo lo demás, porque el diablo es malo y solo Dios trae lo bueno. Pero ¿qué pasa cuando cambia la figura? Cuando el diablo no puede hacer esa maldad si Dios no se la otorga. ¿Seguirías bendiciendo a Dios? ¿Que eso malo que sucedió, Dios tuvo que aprobarlo? Es difícil. Pero ¿qué tal nivel espiritual, qué tal magnitud de este hombre con tan poco conocimiento de la Biblia, con no una relación con el Espíritu como nosotros no tenemos, y con esta sabiduría, esta respuesta, y como él está? O sea, él está sufriendo. Su única apoyo, su esposa, el único apoyo en ese único momento terminó. Ahí termina. ¿No? Pete me preguntó, Socorro, cuando acaba el libro, pastor, ¿y los hijos que volvió a tener Job fue con la misma esposa? Sí, Pete estaba preocupado. ¿Con qué esposa lo hizo? La Biblia no lo dice, honestamente. No lo dice, ¿no? Pero algo que yo puedo comprender de Job, que si él tiene esta grandeza de ser humano, yo no creo que sea un hombre que pueda dar nuevas oportunidades a quien sea. Precisamente por la calidad de vida que tiene. Hay algo genial en él. Hay algo magistral. Que nos deja honestamente a todos nosotros en pensando en estas cosas. La próxima semana vamos a continuar ahora porque ya a partir de aquí ya vienen los amigos. Ya acá viene otro episodio, porque acá él va a enfrentar, porque supuestamente los amigos vienen a aliviarte, pero ellos vienen a despedazar. Entonces, es difícil, ¿no? Porque Job es eso, soledad, sufrimiento, dolor, traición. Y tu único gran apoyo, Dios, está en tu contra. Es grandioso, es sencillamente precioso, es escrito en poema, es muy bonito, y es un libro que realmente nos fortalece. A mí en lo particular, ver la vida de Job siempre me ayuda mucho, me ayuda a redefinir mi manera de ser y manera de pensar mucho, ¿no? Muy bien, vamos a orar porque tengo que entrar entre un momento al otro grupo, y vamos a... ¿Algún comentario que quieran hacer antes de terminar? No. Ok, vamos a ver. Padre, tú eres bueno, eres fiel. Gracias por la vida de este hombre. Señor, nos sentimos a mucha distancia de la capacidad que él tuvo, de la integridad, del amor, de tanto recurso en su corazón, sin las capacidades y posibilidades que muchos de nosotros el día de hoy tenemos.
Nos sentimos humillados, nos sentimos avergonzados y te damos gracias porque tu amor es tan grande que a pesar de lo que somos, nos sigues amando con intensidad. Y podemos muchos de nosotros decir que no hemos sufrido al nivel de esta persona. Gracias, Padre, por estas lecciones que estén en nuestro corazón. Que bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que han estado aquí en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nos estamos viendo entonces la próxima semana, el viernes, el partido de fútbol.